Dice el 53, dos personas sostienen una viga homogénea de longitud L que pesa 400 newton. La viga forma un ángulo de 25 grados con la horizontal. Si un niño de 140 newton se sienta sobre ella a un cuarto de L desde el extremo inferior, ¿qué fuerza vertical debe ejercer cada persona en los extremos? Voy a marcar los 25 grados que forma con la horizontal. Bueno, esta es la mitad. En la mitad está el peso. Está el peso. ¿Cuánto es? 400 newton. Y después lo tenemos al niño a un cuarto y de 140. Más o menos ahí, proporcionalmente. 140, 400. Esos son los dos pesos, verticales y para abajo. Y bueno, las dos reacciones que faltan, esta va a ser mayor que la otra, porque es medio parecido al puente, al problema del puente y los dos autos, es medio parecido. Le vamos a llamar reacción en A, reacción en B, nada de X, Y si son todas verticales. Reacción en A, reacción en B, punto A, punto B, son las fuerzas que tienen que hacer las dos personas que están trasladando el tablón, esa viga. Bueno, por el lado de la primera condición de equilibrio es igual que el otro. O sea, la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a cero. O sea que la reacción en A más la reacción en B tiene que ser igual a los dos pesos, el niño y el tablón. O sea que por un lado ya tengo que la suma de las dos reacciones tienen que sumar 540 newton. Con eso solo no me alcanzaría para saber cuáles los valores de esas reacciones. Falta la segunda condición de equilibrio, que dice que la sumatoria de los momentos de todas las fuerzas respecto de un punto cualquiera, por ejemplo A, es igual a cero. Debe ser igual a cero. Condición de equilibrio. Ahí impongo las dos condiciones de equilibrio, primera y segunda. Y la segunda me va a permitir sacar una de las reacciones y la otra va a salir por diferencia con 540, digamos, porque la suma de las dos tiene que dar 540. ¿No está la longitud del tablón, che? No está. Significa que no importa, porque no está. Y no está tampoco en los resultados, a diferencia de recién que decía a tanto de L, a tanto de L, no está en los resultados. Significa que no importa, ni siquiera está en los resultados. Entonces me voy a tomar de la libertad de elegir un valor para L. Entonces voy a elegir 4 metros para L. Y entonces un cuarto va a ser un metro, la cuarta parte de 4 metros. Si hago eso, voy a poder sacarlo más fácil. Este ángulo vale 25 grados. Este ángulo, ¿cuánto vale? Porque es el que va a importar para el momento, porque el momento va a ser fuerza por distancia por el seno del ángulo comprendido y ahora no es 90, es este ángulo ahí. ¿Cuánto vale? 65 puede ser. Claro, porque es el complementario de 25, así que hay que hacer 90 menos 25. 90 menos 25, 65. ¿Por qué complementario? Pues se ve que acá hay un ángulo recto, ¿cierto? 65, que es igual a este también, por ser correspondiente entre paralela, o si querés te armás otro triángulo rectángulo y otra vez pasa lo mismo. Acá hay un triángulo rectángulo, 90 más 25 más 65 tiene que dar 180. O sea, los dos ángulos en verde, 65 grados. RA, la reacción en A, por 0 metros, porque no hay distancia respecto al punto A. Recordemos que hemos elegido el centro A como centro de momento. Sumatorio de los momentos respecto de A igual a 0. Esa es la cuenta que vamos a hacer. Entonces tenemos que la reacción en A no tiene distancia, se va. Ahora vamos a seguir recorriendo la barra. 140 newton, que es el niño, por un cuarto de L, 1 metro, por el seno de 65 grados. ¿Por qué? Porque hay que ponerlo, porque el momento es así, es fuerza por distancia por el seno del ángulo comprendido. Cuando era 90 no lo ponía porque el seno 90 valía 1, pero hay que considerar lo que está presente, a ver si se manda una macana y hace cualquier cosa. Esto tiende a girar así, a la barra. Si en A está fija la barra, tendería a girar a favor del reloj, entonces es negativo. Sigo. El otro momento son 400 newton por 2 metros, que sería la mitad de la longitud arbitrariamente tomada como 4. 2 metros por el seno de 65 grados de nuevo. ¿Con qué signo? Negativo de nuevo, porque tiende a girar en sentido horario. Esos dos momentos se van a tener que compensar con el momento dado por RB, que no la conozco, por 4 metros por el seno de ¿cuánto? ¿Cuál es el ángulo entre, lo voy a marcar en verde de nuevo acá, entre la fuerza y la distancia? Es más de 90, ¿o no?
Hemos dicho que la vertical con la barra tiene 65. La vertical con la barra. Voy a trazar una vertical por acá. Acá, entre la vertical, como de este peso, y la barra hay 65. 65, y acá también hay 65 grados. Este ángulo sería el suplementario. Entre los dos suman 180. Bueno, no está uno a continuación del otro, pero están sobre dos paralelas, ¿o no? Así que sería 180 menos 65, da 115, 115 grados. No importa en realidad, a la postre no importa. ¿Por qué? Porque dos ángulos suplementarios tienen el mismo seno, como nosotros ya hemos estado viendo en matemática, ¿o no? Más porque esta RB va a ser un momento de giro positivo con respecto al punto A antihorario, igual 0. Bueno, en realidad eso no va a importar para nada, porque dos ángulos suplementarios tienen el mismo seno. Recuerden cuando vimos las relaciones en los ángulos suplementarios, que el coseno cambia de signo, el seno es el mismo, y como 65 y 115 tienen el mismo seno, entonces porque son suplementarios, si como tienen el mismo seno, es como que yo lo podría sacar de factor común y mandar dividiendo al 0, y se me va, no sé si me explico. Al final no va a influir en nada en la inclinación de la barra, y va a quedar menos 140 newton metro, menos 40, 800 por 2, 800 newton metro. Ya me parecía que ese ángulo de inclinación no iba a influir para nada, porque vos en definitiva, lo que vos terminás haciendo es como que vos la fuerza la deslizás por su recta de acción. Es como que el peso del niño lo deslizás por su recta de acción hasta que quede acá. El peso del tablón lo deslizás por su recta de acción hasta que quede ahí. La RL, la RA la dejás ahí, la RB la deslizás por su recta de acción hasta que quede ahí, y al final no importa para nada la inclinación de la barra. Y más no dándote la longitud del tablón ni nada. Voy a retrotraer esas posiciones de los vectores, pero quería mostrar que eso no influía. ¿Entendieron este simplifique que hice acá o no? Como en todos los términos está el seno 65, seno 65, y esto que es lo mismo que el seno 65, es como que lo saco de factor común al seno de 65, saco el seno de 115 que es igual al seno de 65, que es igual al seno de 65 de factor común, y lo mando dividiendo al 0. Eso es lo que hice, y se va. 0 dividido cualquier cosa, distinta de 0, se va. Así que obviemos, pero eso es lo que está detrás de esta maniobra que hice ahí, que le quita totalmente ninguna importancia al ángulo de inclinación de la barra. Bueno, ahora sí, a ver si lo termino. RB por 4 metros es igual. Bueno, voy a sacar esta cuenta de estos dos, y bueno, van a pasar para el otro lado sumando 800 más 140, 940. 940 negativo pasa positivo para el otro lado, 940 newton metros. Y después paso, no se debe hacer, pero como yo estoy en el Zoom y lo puedo hacer en el Zoom, lo hago. El 4 metros lo paso dividiendo, y va a quedar que RB es igual a 235. Así que bueno, la reacción a la derecha serían 235 newton. Y la reacción, y la otra reacción, bueno, como la suma de las dos tiene que ser 540, de acá voy a despejar y calcular la reacción RA. Voy a tener que la reacción en A es igual a 540 newton, que es la suma de las dos, menos la RB. RA, 540 newton, menos 235 newton, 305 newton. 305 newton sería la reacción en A, y 235 newton es la reacción en B. Y la respuesta correcta es entonces 305 newton la RA, 235, no está indicado cuál es cuál, pero es la B. 305, 235. Después esos valores no vuelven a estar en ninguna opción, así que no cabe duda que es la B, 53B. Bueno, estaba fácil esto. En realidad no influía para nada la inclinación de la... ¿Saben lo que he visto a veces también en la facultad? Que te agarran el... No sé por qué lo hacen así, porque es más complicado, porque nosotros estudiamos, te agarran la longitud y te la multiplican por el coseno. O sea, te sacan estas distancias. Esto lo he visto en la UNCUYO, que lo hacen. Lo voy a poner acá en verde. Te sacan esta distancia y esta distancia, y bueno, y la otra distancia, para hacer f por x. Es como si estuvieran haciendo básicamente el concepto de f por x. ¿Se acuerdan la fórmula alternativa del momento? Para no poner el seno del ángulo, era poner directamente la fuerza total por el brazo de momento o brazo de palanca. Empiezan a hacer la cuenta y dice 140 newton, por ejemplo, por un metro por el coseno de
25. Y más 400 newton o menos, 400 newton por 2 metros por el seno de 20, por el coseno de 25. Estamos diciendo, uno dice, ¿cómo el momento? Si no estudiamos que el momento es la fuerza por la distancia, por el seno del ángulo comprendido entre la fuerza y la distancia, y de pronto lo ves en la apunte de la Facultad de Cuyo y te dicen, la fuerza por la distancia y aparece el coseno del otro ángulo, del de acá. Y es porque te están descomponiendo la distancia real la están descomponiendo y sacando la componente perpendicular a la fuerza de esa distancia, que sería la X, la que nosotros hemos llamado como X para hacer la fórmula corta del momento, F por X. Un quilombo. Y el alumno se pierde porque dice, ¿cómo? El momento de la fuerza por distancia por el seno y ahora resulta que en la fórmula está fuerza por distancia por el coseno del otro. Y bueno, pero el coseno del rojo es igual al seno del verde porque son complementarios. Finalmente da lo mismo. El valor que tomamos de la longitud, por ejemplo, de la varilla o de un puente o lo que sea, es independiente, ¿verdad? No, depende del problema. Por ejemplo, en el problema del puente con los dos autos, y no es tan independiente, porque un auto está a 20 metros de un apoyo, el otro está a 30 metros de ese auto, el puente tiene 100 metros, y bueno, yo no jodá, no modifiqué ahí la longitud. Pero en otros problemas, donde, por ejemplo, bueno, en este que estamos haciendo acá, donde evidentemente no te dan, te dice la longitud L, y no te dan la longitud que tiene, entonces en ese tipo de problemas podés considerar que no importa L y le podés dar un valor numérico y lo podés calcular y te va a dar bien, porque si no han puesto L y en el resultado final no está L, porque pasaba con el de recién, que te decía que la correcta era 0,22 por L del extremo izquierdo. Entonces, bueno, ahí tampoco importa L, pero es como que no da mucho como para aplicarle, le podrías también darle a L un valor y después verificar si ese número te da 0,22 por L, bueno, sacar la cuenta, podrías, pero Claro, porque acá estamos hablando, por ejemplo, de un cuarto, de la mitad, no estamos hablando de 20 metros, que se encuentra a 20 metros, 30 metros, claro, entonces se le claro. puede poner cualquier valor. Claro, claro, porque ahora no influiría. Claro, lo que pasa es que, bueno, si el tablón fuera mucho más largo, sería más pesado, no sé, pero bueno, el peso del tablón son 400 newton. Bueno, ¿te ubicás? O sea, en definitiva, pero no influiría en los cálculos. O sea, supongamos que el tablón siga pesando 400 newton, pero es de otro material y es más finito o lo que sea, pero es más largo, no importa. Pero no influiría. O sea, las dos personas que van llevando el tablón y el nene que se sentó ahí a un cuarto del extremo inferior, con el mismo peso el nene, ¿o no? No influiría y las dos personas deberían hacer la misma fuerza, vertical y para arriba, RA y RB, de 305 newton y de 235 newton, para llevárselo al niño y al tablón para la derecha, para la izquierda, para donde sea. Caminando, obviamente las personas lo trasladarían, pero en principio lo están sosteniendo nada más, haciendo una fuerza para arriba. Claro, no influiría. Me di cuenta porque entré a leer y vi que L, un cuarto de L, pero no te daba ninguna referencia numérica. Y al final los resultados de la fuerza que hacían las personas tampoco dependían de L, porque en el que hicimos antes, en el 52, en las opciones múltiples estaba el L ahí flotando, pero ni siquiera acá estaba. Entonces como que no termina importando. Pero bueno, yo les digo, no se sorprendan porque cuando vayan a la facultad o vean ejercicios hechos en el campus de la facultad, aparece esto y te dicen la fuerza por la distancia por el coseno del otro ángulo. O no, es como que estarían descomponiendo la distancia en una componente perpendicular a la fuerza. O sea, estarían haciendo F por X, y bueno, pero finalmente lo mismo. Me gusta más la fórmula que dimos nosotros, como el momento de una fuerza es toda la fuerza por toda la distancia por el seno del ángulo comprendido entre la fuerza y la distancia. A menos que la fuerza, el tablón esté horizontal y ahí el ángulo sea de 90 y ahí no le pone por el seno de 90, porque el seno de 90 vale 1 y hace fuerza por distancia y gira positivo, gira negativo y se terminó. O sea, ese sería lo más cómodo. Pero cuando está inclinado y cuando yo veo el tablón oblicuo, yo le aplico la fórmula larga del momento. El momento es la fórmula larga, la fuerza por la distancia, por el seno del ángulo, comprendido entre la fuerza y la distancia, no con el eje de referencia, ni con el eje X, ni con nada, entre la fuerza y la distancia, nada más, nada más. Y si no, si la ves que es perpendicular, la fuerza a la distancia ya está perpendicular, entonces hace la fórmula corta, bueno, hace F por distancia, que es como decir F por X, o no, porque ya está perpendicular. Pero acá no está perpendicular, pero todas están con la misma inclinación, si bien este ángulo es de 65 y este de 115, finalmente el seno es el mismo. Y si no, lo sacás con toda la cuenta y con la coma y todo lo demás, le metés el valor ahí numéricamente, va a trabajar más o no,
pero como vi que ese término estaba en todos los factores, estaba el seno de 65 y el seno de 65 y el seno de algo que igual al seno de 65, en definitiva, digamos que no influía.